Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a este 11º Converse con el Experto, en el cual hoy trataremos un tema de suma importancia para las mujeres que nos encontramos en la etapa de la menopausia. Desde la Asociación Colombiana de Menopausia hemos querido realizar una serie de actividades en esta etapa de aislamiento preventivo y para estar en contacto con nuestra comunidad con temas de suma importancia para que en este momento en que podemos dedicarnos un tiempo a nosotras mismas, podamos aprender un poquito más de esta interesante etapa fisiológica de la vida. Para hoy vamos a hablar de algo que a muchas mujeres nos genera también una luz cuando tenemos tanto temor al uso de las hormonas en la menopausia. El título que le hemos querido poner a este conversatorio es "No quiero hormonas, ¿qué otras opciones terapéuticas tengo?". Y no solo es que yo no quiero hormonas, sino que existen algunas mujeres que realmente tienen alguna contraindicación para el uso de las hormonas durante la menopausia y que están muy sintomáticas, pues tienen muchos síntomas que están afectando su calidad de vida. Para hablar de este tema tenemos una persona muy importante para nosotros. Ya muchos de ustedes lo conocen, se trata del doctor Germán Barón Castañeda. Él es un ginecólogo, endocrinólogo, es egresado de la Universidad del Rosario, ha sido presidente de nuestra Asociación Colombiana de Menopausia, es el actual fiscal del capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia, ha sido considerado como un experto latinoamericano por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, tiene un magíster en climaterio y menopausia y ha sido un colaborador innato de todas las actividades que realizamos hacia la educación de los profesionales de la salud y de la educación de la comunidad. Doctor Germán Barón, bienvenido a nuestro 11º Converse con el Experto. Doctora Adriana, muchísimas gracias por esa inmerecida presentación. Como siempre, un placer poder estar contigo y con todas las personas que nos están siguiendo por redes. Primero que todo, una pregunta para todo el mundo. ¿Ya se lavaron las manos? Yo ya me las acabé de lavar. Creo que este conversatorio es muy importante porque sí, en este momento de aislamiento, ¿sí? No lo digamos de cuarentena, de encierro, sino de aislamiento, donde estamos entre todos aportando un granito de arena para el bienestar nuestro, para cuidarnos, para poder cuidar a nuestros seres queridos, a las personas mayores, a todos los que tenemos una enfermedad. Ese aporte es básico. Y en esas situaciones que generan tensión, que generan estrés, que nos podemos sentir incómodos, que desafortunadamente se ha visto que incrementa la violencia intrafamiliar, en esas situaciones, desafortunadamente el estrés incrementa las oleadas de calor, incrementa los síntomas vasomotores, incrementa las molestias de la menopausia. Entonces, ¿qué más importante este conversatorio para buscar alternativas para aliviar esas molestias, ya que no vamos a estar muchas veces en contacto con nuestro médico en este momento y que tenemos que mirar qué alternativas podemos utilizar? Doctor Barón, los estudios han demostrado que la principal terapéutica para el tratamiento de las oleadas de calor siguen siendo las hormonas, pero desafortunadamente, como decía yo en la introducción a este Converse con el Experto, existen una serie de pacientes que presentan algunas enfermedades que no pueden ser candidatas a la terapia hormonal en la menopausia, y otras pacientes que realmente tienen mucho temor de usar las hormonas. A mí me gustaría empezar a preguntarle que usted nos comente cuáles son las contraindicaciones
de recibir la terapia hormonal de la menopausia, porque ese sería como un sector de las pacientes que estaría encaminada esta charla. Sí, yo pensaría que hay unas contraindicaciones que son, digamos, las que obvias, como son la paciente que tiene un embarazo o una sospecha de embarazo. Esa tiene una contraindicación para utilizar hormonas. La paciente que se nos presenta a la consulta con una hemorragia, en la cual hemos establecido una causa que se ha definido. Pero hay dos que son fundamentales, que nunca debemos olvidar. La que tiene un antecedente de un cáncer que sea dependiente de hormonas, especialmente lo que es el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario. Y otro grupo que es fundamental es la que ha tenido un antecedente, un evento de trombosis, bien sea en las piernas, un evento tromboembólico. Muchas veces ese evento ha sido asociado al uso de hormonas, por ejemplo, con los anticonceptivos orales. Otras veces, complicaciones en un posoperatorio. Otras veces se ha asociado al embarazo, pero esos antecedentes son fundamentales tenerlos en cuenta. Otras veces son mujeres que tienen enfermedades sistémicas graves que no se han podido controlar. Por ejemplo, la que tiene una emergencia hipertensiva, que tiene una diabetes de difícil control, que tiene una alteración en los lípidos sanguíneos también sin un adecuado control. Esas son las principales contraindicaciones. En esas mujeres tenemos que buscar alternativas para el manejo de su menopausia. Y obviamente también entonces están las pacientes que debido a la información que han recibido por los medios de comunicación o por las redes sociales o también de múltiples revistas y publicaciones médicas, tienen mucho temor a iniciar la terapia hormonal de la menopausia. Antes de entrar en ese tema, quiero hacerle una pregunta también y que usted me la ha contestado en varias oportunidades, y es terapia hormonal de la menopausia y cáncer, como para quitarle un poquito ese miedo, ese temor a las pacientes, que esa es su principal objeción para usar las hormonas. Sí, definitivamente existe una cancerofobia. Y no solo las pacientes, las amigas en los test le dicen, pero ¿cómo se le ocurre tomar hormonas si esa vaina produce cáncer? Llega donde el mastólogo y muchas veces le dice, pero si usted tiene una enfermedad benigna de seno, no se le vaya a ocurrir tomar hormonas. Le dice, si usted tiene el antecedente en su abuela, en su tía de haber tenido un cáncer, no se le vaya a ocurrir tomar hormonas. Y la mayoría de esas cosas no son ciertas. El único cáncer que contraindica es el antecedente personal. La mujer que ha tenido un cáncer. De resto son factores de riesgo. Hay que cuidarlas. Sí, claro que hay que cuidar a la mujer. Pero el hecho de que tiene una hermana con cáncer de mama hace que tengamos que tener un cuidado especial con esa mujer, pero que no contraindica la terapia hormonal. Con o sin terapia hormonal hay que tener un cuidado máximo con esa mujer, con mamografía, con estudios. Muchas veces van a requerir una mastectomía profiláctica, pero no por el hecho de tomar hormonas, sino porque tiene un antecedente familiar. Entonces hay que de pronto cambiar el chip, cambiar esa forma de pensar, pero no la contraindica como tal. Bueno, yo creo que ya podemos partir a nuestro tema. Entonces, vamos a hablar de qué otras opciones terapéuticas tienen las pacientes para esos síntomas que son tan molestos y que pueden llegar a alcanzar a presentarse hasta en un 70-80% de las mujeres, y que obviamente en muchas van a alterar su calidad de vida. Entonces, doctor, dentro de esas opciones terapéuticas, ¿usted qué me puede comentar? Bueno, yo quiero partir de la base de que muchas mujeres han buscado alternativas antes de llegar a una consulta. Los estudios dicen que hasta 30%, una de cada 3 mujeres, ha buscado alternativas para aliviar sus molestias antes de llegar a una consulta.
muchas veces llegan automedicadas con cosas que consideran naturales o naturistas, alternativas a esa terapéutica, y que muchas veces incluso le da pena decirle al médico que las ha utilizado, porque piensa que el médico le va a decir eso no es bueno, eso no es útil, o cómo se le ocurre tomar esas cosas que ni siquiera están probadas que puedan servir para algo. Entonces muchas veces cuando llegan a la consulta es porque ya la han utilizado y han visto que tienen un fracaso con ese tipo de alternativas. Doctor, yo aquí lo quiero interrumpir un momento y es que muchas veces hay propagandas que se pasan en los medios de comunicación pues, recomendando algún tipo de medicamento. Entonces, es muy importante que partamos de que tenemos que ir a un médico, expresarle nuestros síntomas y de común acuerdo tomemos la decisión de ingerir o no algún tipo de medicamento. No puede hacer automedicación, como decía usted antes, y menos hacerle caso a unas recomendaciones, bien sea por publicidad o por las amigas o por la familia, que a lo mejor no van a tener ninguna validez científica. Y que muchas veces ni siquiera son medicamentos, ¿no? Sino son considerados dentro de los médicos, dentro de la medicina y dentro del mismo registro de medicamentos dentro del INVIMA como suplementos dietéticos, no son medicamentos. Por eso a veces se abusa de ellos porque son productos de venta libre, porque no son considerados medicamentos. Entonces por eso las propagandas ven que alguien saca una cosa de un maletín y dice, tomes esto que la va a aliviar, y no son hormonas. Hacen el énfasis en eso. No son hormonas. ¿Mm? Pensando que eso va a aliviar cualquier riesgo. Y tenemos muy metido en la cabeza el hecho de que si no es hormona, que si es natural, va a estar total y absolutamente exento de riesgos. Y ese es un mito que existe, ¿no? Y no siempre es así. Ejemplos tenemos todos los días. La marihuana es natural y no está exenta de riesgos. La escopolamina es sacada del borrachero y sabemos las consecuencias tan funestas que puede tener si no se utiliza bien. Ejemplo de cosas que están dentro del grupo de productos naturales que sí tienen muchísimos riesgos. Doctor, entonces empecemos a hablar de qué presentaciones o qué opciones tenemos en ese abanico de medicina complementaria al tratamiento de la menopausia. Yo quiero partir de algo que siempre se ha recalcado, que es muy útil y que definitivamente puede ayudar muchísimo a una mujer en esta etapa de la vida, y es el estilo de vida saludable. Cuando se lleva una alimentación balanceada, cuando se logra reducir de peso, cuando se empieza a adelantar un programa adecuado de ejercicio, definitivamente en algún grado logra mejorar los síntomas, logra mejorar la sintomatología, logra hacer que la mujer mejore su calidad de vida. Puede que no reduzca en un porcentaje extremadamente alto los síntomas vasomotorios. Y eso es lo que demuestran los ejercicios. Uno no puede esperar que corriendo, trotando todos los días, se reduzcan un 80% los síntomas vasomotorios. Los estudios son muy claros. No hacen eso, pero sí va a mejorar algo que se llama calidad de vida y la mujer se va a sentir muchísimo mejor. Entonces, primer punto, mejorar la parte de estilos de vida. Dieta balanceada, consumo de líquidos, disminuir el consumo de azúcar, disminuir grasas saturadas y hacer un programa de ejercicio diario. Eso mejora calidad de vida, va a hacer que la mujer se sienta mucho mejor. En segundo lugar, alternativas terapéuticas.
Entonces empieza a aparecer un abanico de muchas cosas. La más difundida de pronto en nuestro medio, la más utilizada, incluso por los mismos médicos, los fitoestrógenos, productos derivados de la soya. ¿De dónde aparecen estos? De la experiencia de ver qué sucede con las razas orientales, que ellos tienen menos síntomas, experimentan menos molestias en la menopausia. Entonces lo que se dice es que si ellas tienen menos molestias, seguramente es por el gran consumo de soya que tienen a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede decir a lo largo de toda su vida qué tan cierto es que si yo le empiezo a suplir con elementos en el momento de la menopausia vaya a tener un efecto protector, un efecto benéfico. ¿Sí? Hay estudios que dicen sí, puede mejorar algo los síntomas. ¿Qué tanto los mejora? Relativo. Hay que tener en cuenta una cosa. Siempre que yo utilice un medicamento voy a tener un efecto placebo. Y ese efecto placebo me va a reducir los síntomas en un 30 a 40%. Si yo utilizo un fitoestrógeno, el incremento va a ser apenas de un 10, 15 o máximo un 20% sobre ese efecto placebo. ¿Qué tan útil es eso? Relativo. Es un costo alto para el efecto que uno espera. Ahora, lo otro que es muy importante tener en cuenta, el efecto que se va a obtener no va a ser a corto plazo. Los estudios son muy claros. Uno puede esperar a ver un efecto más o menos a los 2, 3 meses y el efecto va a ser máximo hasta un año después de empezar a tomarlo. ¿Qué tan útil va a ser que una mujer espere un año para tener efecto que sea significativo sobre la reducción de sus síntomas? Yo creo que ninguna mujer tenga la paciencia suficiente para eso. Que yo tengo una mujer que me llega a consulta y le diga yo, empiece a tomar esto y vamos a ver, en unos 3 meses va a empezar a ver algo de efecto, pero el efecto va a ser máximo un año. ¿Quién se va a aguantar eso? No creo que ninguna tenga la paciencia suficiente para eso. Ahora, es muy claro también que no es lo mismo tomar suplementos de soya a tomar fitoestrógenos en tabletas de manera farmacológica. Es muy difícil titularlo primero, es decir, ¿qué tanta soya voy a consumir? 200 miligramos, 500 gramos, 2 gramos de soya. ¿Cómo voy a medir eso? ¿Cómo voy a tener ese efecto? No es lo mismo tener un tipo de fitoestrógeno que tener el fitoestrógeno derivado del trébol rojo o que tener otro tipo de compuestos. Eso hay que tenerlo muy presente. Hay algo que me gustaría que quedara claro es, aunque se dicen que son fitoestrógenos, ¿qué significa fitoestrógenos? Exactamente, porque para que le quede claro, a las pacientes les están diciendo, eso no tiene hormonas, pero estamos hablando de fitoestrógenos y la palabra lo está involucrando. Y lo otro, ¿pueden tener eventos adversos? Sí, claro que sí. Como el nombre lo dice, fito, derivado de plantas, estrógeno, capaz de ocupar el receptor de los estrógenos. Menos potente, muchísimo menos potente que lo que hace un estrógeno derivado del ovario de una mujer. Es mucho menos potente, pero que ocupa el receptor, claro que lo ocupa. Que va a tener efectos secundarios, claro que puede tener efectos secundarios. Dentro de ellos no se ha estudiado para nada el efecto que pueda tener, por ejemplo, en el riesgo de cáncer de mama. Pero si a una mujer que tiene ese factor de riesgo, en ningún momento lo debe utilizar. Hay que ser muy claros, hay que ser enfáticos en eso. No es que porque yo tengo riesgo, tengo un factor de riesgo para cáncer de mama, entonces no debo utilizar el estradiol, pero sí puedo utilizar tranquilamente un fitoestrógeno
definitivamente no. Igualmente, no se sabe qué pueda pasar sobre el riesgo de eventos trombóticos. Son mucho menos potentes donde me diga definitivamente son total y absolutamente exentos sobre eventos trombóticos, no lo existe. Entonces hay que utilizarlos con cautela. Eso no es de utilizarlos libremente porque sí, porque no tienen efectos secundarios. No, definitivamente no. Pero podríamos recomendar que las pacientes que tienen la contraindicación para tomar la terapia hormonal de la menopausia tienen también la contraindicación para tomar los fitoestrógenos. En el caso de cáncer de mama y eventos trombóticos, yo pienso que sí, porque ocupan el receptor de estrógenos de la misma manera que lo hace el estradiol, de la misma manera que lo hacen los estrógenos. Entonces no están exentos de eventos secundarios. Usted nos hablaba de que existían algunos otros compuestos por plantas. A uno a veces llegan las pacientes y dicen, doctora, estoy tomando ginseng, doctora, estoy tomando hierba de San Juan. ¿Qué dice la literatura de estos compuestos que son como herbolarios? Los estudios son pobres. Los estudios son pobres para poder hacer una recomendación adecuada. Desafortunadamente son estudios muy pequeños, son estudios muchas veces que ni siquiera tienen un grupo control para poder decir el efecto es el adecuado y el efecto no es adecuado. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro medicamento que es el Black Cohosh. No tiene una traducción precisa en el castellano, pero sí se ha utilizado. Se ha visto que tiene una reducción más o menos aceptable sobre los síntomas de menopausia. Estudios, como te digo, pobres. Que lo pueda uno recomendar, decir es una buena alternativa, no la hay. Existe el trébol rojo, se utilizó en una época, se trató de buscarlo como alternativa a los fitoestrógenos. El trébol rojo surge de hallazgos como muchas de las cosas. Se vio, por ejemplo, que en algunas ovejas que estaban pastando, donde el trébol rojo era muy frecuente, se volvían infértiles por el efecto precisamente del trébol rojo que ocupaba los receptores de estrógenos. Menos difundido, el efecto es muy similar al de los fitoestrógenos. En cuanto al ginseng, se ha visto, por ejemplo, en mujeres en edad reproductiva, puede producir sangrados importantes. Entonces se sabe que sí ocupa los receptores. La hierba de San Juan, se sabe que compite con algunas sustancias como algunos anticoagulantes. Tiene ese efecto importante. Entonces tampoco se recomienda en pacientes que estén tomando ese tipo de sustancias, que podría ser una opción, ¿no? Pero tampoco se recomienda en pacientes con anticoagulación. Entonces, los estudios dicen puede tener un efecto, puede que no tenga tanto efecto. Entonces, dentro de esos compuestos, digámoslo, naturales, derivados de plantas, pues hay un efecto que es un efecto un poquitín mejor que el placebo, pero tampoco son la panacea. Entre otras alternativas terapéuticas que utilizamos nosotros a veces son los antidepresivos. Creo que es un grupo terapéutico que tiene alternativas interesantes. Sí se ha visto que algunos de ellos, y hay estudios clínicos que lo soportan, pueden tener un efecto bastante importante, no solo sobre la parte anímica, que es un aspecto importante en las mujeres que tienen síntomas marcados de la menopausia, porque recordemos que los síntomas no son exclusivos, las oleadas de calor, sino hay síntomas en la esfera psicoafectiva que son bastante importantes. Entonces, algunos antidepresivos han demostrado
que sí puede tener un efecto en la parte anímica y también tienen un efecto importante sobre la reducción de las oleadas de calor. Hay varios que se han estudiado. La sertralina, la paroxetina. Nosotros tenemos algo de experiencia con la fluoxetina. Es uno de los que está aprobado en el plan de beneficios y que ha demostrado que es útil cuando existe contraindicación para la terapia hormonal. Por ejemplo, para pacientes con antecedente de cáncer de mama, es un medicamento que puede ser muy útil. Hay otros que tienen bastante experiencia en estudios clínicos como la venlafaxina y la desvenlafaxina. Para nosotros son de difícil acceso por el elevado costo, pero en dosis altas han demostrado que son útiles. Obviamente no están exentos de efectos secundarios, pero es una alternativa que se puede presentar, que puede ser útil para algunas mujeres. Yo también me acuerdo que había un antihipertensivo que se utilizaba mucho. ¿Todavía se puede recomendar ese antihipertensivo? Se ha utilizado la clonidina. Sí, señor. La clonidina, desafortunadamente, la clonidina que se recomienda para alivio de síntomas vasomotores es la clonidina que se utiliza por vía percutánea, en parches. Es la mejor vía para el alivio de los síntomas vasomotores. Aquí se ha utilizado por vía oral. Tiene cosas que son muy aburridas, como es el enrojecimiento de la cara, el flushing. Y pues obviamente el efecto antihipertensivo que hace que las mujeres experimenten sensación de mareo, hipotensión. Y el efecto sobre reducción de oleadas de calor apenas llega a un 40, 50 o 60%. O sea, un poquitín superior al placebo. Y si lo comparamos puede ser similar a lo que hemos logrado con un fitoestrógeno. Entonces, realmente yo hace muchísimos años que no lo utilizo y creo que no es la opción más adecuada. También hemos encontrado que hay evidencia en la literatura del uso del gabapentin. Sí, anticonvulsivantes como el gabapentin, como la pregabalina. Hay que utilizarlo en dosis altas. En dosis alta funciona para el alivio de los síntomas vasomotores. Desafortunadamente, el que una paciente logre acostumbrarse a ello es difícil, porque los efectos secundarios son bastante importantes. Lo mismo que cuando se utiliza para alivio de dolor. ¿Sí? Son alternativas que pueden aparecer. Se recomienda dosis hasta de 900 miligramos diarios, son dosis bastante altas. Entonces aparece mareo, aparece sensación de adormecimiento, sensación molesta en la boca y en la cara, entonces no es la mejor alternativa que hay. Se podría utilizar, claro que sí, está descrita, hay trabajos que la recomiendan, pero pienso que no es la mejor alternativa. Va saliendo un poquito de estas opciones terapéuticas farmacológicas, también hay estudios que evidencian, no sé si usted tenga alguna experiencia o haya revisado algún artículo acerca de lo que es acupuntura. Sí, es una alternativa bastante interesante. Hay algunas mujeres que les sirven. Hay mujeres que creen en ese tipo de terapias. Hay médicos que la utilizan. Y sí ha demostrado que puede ser útil. Está dentro de las medicinas alternativas y complementarias. Y se ha visto que puede reducir las oleadas de calor. Al igual que hablábamos de la parte del ejercicio, se ha hablado también mucho del yoga y su efecto en la reducción de las oleadas de calor. ¿Qué opinas de eso? Hay terapias alternativas que uno a veces no conoce mucho, que no toca mucho,
porque se salen del campo que uno practica usualmente de la medicina alopática. Pero lo que es la meditación, el yoga, son útiles para muchas cosas. Han demostrado que son útiles para alivio de dolor, para alivio de síntomas vasomotores. Pues obviamente hacer estudios científicos que respalden eso es muy difícil, porque es muy difícil comparar contra un placebo qué tan útil puede ser una medicina como es el yoga, como es la meditación. Y sentar a una persona y decirle qué tanto le alivia el yoga sus oleadas de calor, para mí puede ser que me la alivia mucho. Comparar eso desde el punto de vista científico estrictamente es extremadamente difícil. Entonces, encontrar estudios que nos respalden eso va a ser extremadamente complejo. Pero es como todo en la vida. Si yo creo en eso y veo que con eso siento alivio, seguramente va a ser muy útil. Es lo mismo que las sesiones de meditación. Las sesiones de meditación son muy útiles para muchas cosas. Cuando son bien utilizadas, cuando son bien enfocadas y cuando se sabe cómo se hace y para qué sirve, ¿no? El yoga es lo mismo que la terapia física, la terapia de ejercicios. Puede ser muy útil para algunos casos. La meditación hay gente que la entiende muy mal. Hay gente que dice, pero yo cómo voy a meditar si es imposible colocar la mente en blanco. Es un concepto totalmente erróneo. En ningún momento la meditación es colocar la mente en blanco. Aprender a meditar es poder enfocar el pensamiento en una cosa. Entonces, si yo logro colocar mi mente en que voy a lograr aliviar el dolor, voy a enfocar mi mente en el sitio donde me está doliendo. Si yo puedo enfocar mi mente en que voy de esa manera a disminuir los síntomas vasomotores, seguramente va a ser muy útil. Lo difícil es lograr entrenar la mente para hacer esas cosas. Pero la mente es tan potente que es capaz de controlar todo nuestro cuerpo. Entonces sí creo que puede ser muy útil en algunos casos. Como te digo, lograr encontrar un estudio científico que me diga esto lo puedo hacer de esta o aquella manera, no lo voy a encontrar. Pero sí creo que puede ser útil. Lo que es la terapia cognitivo-conductual, pues ya hay estudios que han iniciado y que ven que puede tener unos buenos resultados en la mitigación de estos eventos que estamos presentando las mujeres que nos encontramos en la menopausia. No sé qué información tenga acerca de la terapia cognitivo-conductual. Es exactamente lo mismo. Tiene el mismo fundamento de la meditación. Es aprender a controlar mis emociones, mis síntomas, desde una forma de pensar, de organizar mi mente para poder llevar y controlar todo mi cuerpo. Desde ese punto, sí, claro, que hay formas de hacerlo y pues obviamente hay estudios que soportan eso. Son formas diferentes de enfocar la medicina, pero que son tan supremamente respetables como la medicina alopática. Yo creo que lo que acaba usted de terminar es muy importante porque hay muchos pacientes que llegan y dicen, yo me siento que haciendo esta actividad o estoy en este tipo de terapias, me siento mejor. Y tenemos colegas que dicen, eso no sirve. Nosotros también nos toca empezar a ampliar un poquito ese conocimiento y tener un respeto también por esa terapias. Obviamente, los ejemplos de medicina alopática, pues nosotros estamos entrenados y eso es lo que hay que también contestarle a los pacientes en los estudios basados en estudios rigurosos, científicos, tienen un soporte que nos avala su utilización. Entonces eso es importante también manifestarle a los pacientes. En este punto de vista también cabe la parte de la medicina homotoxicológica, es que se llama,
¿Qué opinión usted nos puede dar? Porque sí sabemos que debido al funcionamiento de los sistemas que hablan ellos, es que se llega a la biorregulación y que se pueden mejorar muchos de los síntomas de la menopausia. Sí, el fundamento de la homotoxicología es que cantidades mínimas pueden tener algún efecto, ¿sí? Cantidades mínimas de una sustancia pueden tener un efecto sobre muchos sistemas. Ellos tienen trabajos, ellos han ido hacia el lado de la ciencia y han empezado a estudiar el efecto de sus compuestos y han demostrado que pueden tener algún efecto sobre el alivio de los síntomas. Entonces sí, es como todo, hay diferentes corrientes que han ido tomando fundamento dentro de la medicina. Yo creo que lo importante hoy en día, en el siglo XXI, es no ser total y absolutamente estrecho de mente, sino pensar que todas estas corrientes pueden tener una función. Y si nosotros logramos ver que todas esas alternativas pueden tener algún fundamento, pueden tener algún beneficio para nuestros pacientes, no hay por qué negarlas. Yo creo que lo que usted ha concluido es lo más importante de hoy, y es que debemos tener una mente abierta de que existen herramientas, aunque no tienen la misma solidez que nosotros podemos hablar y que nos da tranquilidad del uso de la terapia hormonal en el tratamiento, en la mitigación de estos síntomas vasomotores y todos los síntomas que presentan las mujeres en la menopausia. Entonces, hay otras opciones. Entonces, yo creo que eso es importante resaltarla, y para las pacientes que tienen alguna contraindicación, hay alternativas farmacológicas y no farmacológicas que pueden ser útiles en la utilización de ellas para disminuir el impacto en la calidad de vida de los síntomas de la menopausia. Y yo creo que hay otra cosa que es muy importante, es que nosotros a veces como médicos tenemos la tendencia de decirle a la paciente, esto es lo único que es verdad, esta es la verdad absoluta, es lo que nosotros sabemos. Pero no hay por qué negarle a la paciente la posibilidad de que busque otra alternativa. Si la paciente cree que ha explorado esas otras alternativas, no hay por qué negarle esa opción. No hay por qué ser enfáticos y decirle, esta es la única medicina que es verdad absoluta, y no hay por qué pensar que lo demás no puede ser una alternativa. Yo creo que eso es muy importante y hay que hacerle énfasis a a las mujeres colombianas, de que el momento de la consulta de menopausia es un momento fundamental, como veíamos en un converse con el experto anterior, en el cual, después de hacer un análisis minucioso de todo lo que nos han contado las pacientes, de todos sus temores, sus síntomas, de sus antecedentes familiares, personales, de realizar un examen físico minucioso, de revisar los paraclínicos que se les haya solicitado, esa decisión para mejorar la sintomatología, el médico la puede sugerir, pero se toma de común acuerdo también con la paciente, explicándole antes qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que se busca con esa medicación, qué otras opciones tiene y qué eventos adversos le pueden producir esas medicaciones. Entonces es muy importante, porque esa decisión debe ser de común unión entre el profesional de la salud y la paciente. ¿Qué opina usted de eso? Totalmente de acuerdo. Esto no es una imposición. Esto no es una imposición, es porque yo creo que la terapia hormonal es lo mejor que hay, entonces tengo que dársela a todo el mundo. Porque hay pacientes que no quieren, hay pacientes que no pueden. Entonces toca no cerrarse a la banda y decir, si no es terapia hormonal, adiós, no tengo nada que ver con usted, sino toca buscar todas las alternativas, toca mirar cuál es la mejor opción. Como yo les digo a las pacientes, aquí tenemos que sentarnos y mirar cuál es la mejor opción que se acomoda a su caso. Hay que buscar cómo le mejoramos la calidad de vida. Y no siempre la terapia hormonal se puede utilizar. Entonces hay que buscar las diferentes opciones que hay.
Yo le quiero agradecer, doctor Marón, creo que ha sido una excelente revisión, creo que hemos aprendido todos de estas opciones, como yo digo, de este abanico tan amplio que hay de otras opciones terapéuticas para las mujeres que no pueden o que están temerosas de recibir la terapia hormonal de la menopausia. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado en el día de hoy. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están acompañando en estas actividades que estamos efectuando, los miembros de la Asociación Colombiana de Menopausia. Quiero invitar a nuestras pacientes, a nuestras mujeres maduras colombianas, a que nos escriban a la página web www.asomenopausia.com, que nos consulten las inquietudes, los temores que tienen, y que si además están interesadas en hacer una consulta por teleasistencia, estamos como asociación en capacidad de realizarla. Doctor Barón, muchas gracias. Carlos, nuestro asesor logístico, muchas gracias por su apoyo y acordémonos, si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a nuestra familia, nos cuidamos todos, aplanamos la curva y mitigamos el impacto de la pandemia del COVID en nuestro país. Mil gracias. Gracias, Adriana. Y recuerden,